Paulino, buen día, ¿cómo estás? Hola. De la distancia. ¿Cómo estás? Bien, 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 acá estamos, como todos, llevando el día. A veces veo tus gestualidades a la tarde en La Nación Más que suelen decir más que mil palabras en algunos casos, ¿no? Las emociones y el hartazgo nos suelen o nos pueden embargar a todos, dada la intensidad de lo que tiene este momento. Pero el otro día me quedé muy pegado, muy prendado de un hilo que hiciste en relación a lo que ha venido ocurriendo desde por lo menos el segundo gobierno de Cristina en adelante con el sector fabril en el Gran Buenos Aires, y quería Ujú. que nos compartas ese hilo que por lo menos a mí me puso muy en foco la existencia de una tendencia con una estructura política determinada, que es de izquierdas, al respecto de lo que ha significado en términos de empleo fabril en el país en general, ¿no? Sí, definitivamente es cierto que hay un crecimiento de la izquierda que está eh, ganando espacios en las internas gremiales de manera cada vez más creciente y ha habido un corredor, que es el corredor de la Panamericana particularmente, que en lo que tuvo que ver con el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner fue inmensamente potenciado porque algún sector incluso cercano al propio gobierno le dio aire y caldo de cultivo a propósito de esa famosa transversalidad, como bien comprendés vos, eh, que hace y tributa finalmente a lo que se conoce en la jerga más general, más global, como el famoso kirchnerismo, donde está el peronismo, pero están sectores más de izquierda, están movimientos sociales, están sectores, en todo caso, de la sociedad civil y demás. Y en ese sentido, efectivamente, Kraft marca un cambio en la tendencia que se venía evidenciando en las plantas, con un control férreo de la dirigencia gremial tradicional, a quien Néstor Kirchner finalmente terminó tributando, porque recordá que en 2005 Néstor Kirchner le propone a la CTA de Yasky y a Víctor de Genaro la famosa libertad sindical, Claro. que atentaba claramente contra los intereses de los gordos de la CGT, entre comillas. Ujú. Y definitivamente nunca la pudo imponer. Después se aburguesó, después entró al sistema, después fue parte y después se convirtió en diputado nacional Hugo Yasky, y de Genaro terminó como un outsider, que hoy ni siquiera está cercano al gobierno, está lejos, y fue candidato, digamos, en Lanús, en su distrito, en su Pago Chico, durante reiteradas ocasiones, sin éxito, y casi desapareció de la esfera pública, que era el fundador, en todo caso, en los 90 de ese colectivo denominado CTA, que era una escisión, ya por entonces, de la propia CGT corriendo a la CGT por izquierda. No es que menciona la CTA Ujú. al pasar, sino como elemento que aglutinaba ese corredor centroizquierda creciente con esa capa de dirigentes sindicales más anquilosados, con más permanencia, con más de décadas en el poder de los gremios y que ya estaban claramente identificados con un sector gremial más convertido en un sector empresarial que estaba en los dos lados del mostrador y que además hacía política explícita y de manera pública, dependiendo del color político en cada uno de los gobiernos, naturalmente muy aliados al peronismo. Y que eran muy contestatarios en gobiernos no peronistas, 5 paros a Macri, 8 paros a Fernando de la Rúa, 13 paros a Raúl Alfonsín, ningún paro, Ujú. ningún paro en 33 meses a Alberto Fernández. Claro. Y solo un paro a Cristina Fernández. Mm. Bueno, dicho eso, en 2009 empieza el conflicto de Kraft, vos recordarás, Sí, sí, donde claro. Cristina era presidente, Scioli gobernador y Massa intendente de Tigre, la planta que estaba en Pacheco. Sí. Eh, y bueno, allí efectivamente empieza todo en septiembre, el 18 de agosto se despiden 158 trabajadores de la lista verde, era una lista que no tenía reconocimiento sindical ni del Ministerio de Trabajo, pero que participaba en la comisión interna. Eh, Ahí estaban básicamente dos referentes, que eran Hermosilla y Ramón Bogado, que nunca terminaron pactando. Estuvieron apoyados por León Gieco, Pérez Esquivel, el escritor Andrés Rivera, Mm. los ex trabajadores de Sanón, recordás, una Claro. empresa de las más emblemáticas en Neuquén, convertida en cooperativa. Un comunicado de la Facultad de Filosofía y Letras, una clase pública, trabajadores de astilleros Río Santiago, incluso hicieron un paro solidario. Eh, hoy
digamos, presidido por Huasqueijo, que fuera titular del gremio de los neumáticos. En aquel momento era el interventor. Suteva es hoy el interventor, en aquel momento era el titular del gremio de neumáticos. Suteva y la FULP, la Federación Universitaria de La Plata, cortaron incluso la autopista Buenos Aires-La Plata, el Suteva de Baradel, 2009, perdón. Bueno, se produce una tensión creciente y finalmente los desalojaron, tomaron la planta, no produjeron durante un mes y medio. Se produjo un desalojo el 25 de septiembre. 25 de septiembre. Por supuesto que en una situación de extrema tensión. El 10 de octubre el sector maoísta, terminó por, de la Comisión Interna, validar en el Ministerio de Trabajo un acta que finalmente consolidó los 53 despidos de los sectores más beligerantes, entre ellos Bogado y Hermosilla, porque eran parte de una facción menos radicalizada que la de Hermosilla y Bogado, más trosca. Y definitivamente, entonces esos 53 trabajadores son los que llevaron el conflicto hasta el año 2012, 2013, con planteos judiciales, con cortes sobre la 9 de julio, con algunos cortes adicionales en Panamericana. Así que ahí empezó una raíz de radicalización que después se extendió. Vino el conflicto de Gestamp en Escobar, Corredor Norte, Panamericana de vuelta, despido de 67 trabajadores, paralizaron 3 plantas automotrices, las plantas de Volkswagen, Ford y Peugeot. En septiembre, el 8 de septiembre, cortaron la Panamericana, ahí hubo una represión. Esa es la famosa postal en el conflicto de Gestamp, claro, de Bernie y el gendarme, ¿te acordás? Sí, sí, el gendarme que se tira arriba del auto en ese acting vergonzoso, sí, me acuerdo. Vergonzoso. Después está Lear, ahí nomás, pegadita, son todas autopartistas. Y en ese momento Pignanelli, el del ESMATA, cuestionó muy duramente a quien, a Pitrola. Claro. Pitrola, que ayer estaba en las afueras del Ministerio de Trabajo con los trabajadores del neumático, fue el factotum desde el Partido Obrero de ese conflicto. Y Pignanelli le indelegaba que 25.000 mecánicos no podían producir por el conflicto que estaban produciendo en la automotriz, en esas autopartistas que, recordá, con cepo cambiario también había restricciones de importaciones, por lo tanto era clave el producto y el insumo que producían para la industria automotriz y no los paralizaba. Cosa que finalmente, insisto, ocurrió. Después vino Donnelly, en Garín, ¿te acordás? Sí. La imprenta. 430 empleados, terminaron todos en la calle, cerró en agosto del 2014. Jorge Medina era el que encabezaba la revuelta, encabezó un principio de toma de planta, imprimían ahí Paparazzi, Villiquen, presentó la quiero un jueves, el martes de la semana posterior fue la justicia la que lo aceptó de manera rápida, y ahí es cuando Cristina Fernández de Kirchner quiere aplicar la famosa ley antiterrorista, ¿te acordás? Claro, claro. Sí. Porque Paul Singer, uno de los denominados fondos buitres, había ahí transferido su participación al fondo BlackRock. Mirá vos, como todo tiene cierta actualidad. Sí. Y entonces hablaban de que los buitres estaban deshaciendo de las inversiones, que estaban dejando el tendal, empleados en la calle. Y la verdad que cerraron porque no tenían ecuación económica, ya la imprenta, la industria papelera estaba en baja, la producción de revistas ya estaba en caída libre, la Argentina estaba en una situación bien compleja, venía de un cuadro de recesión en 2014, de ese mismo año, creciente, se avisoraba una salida electoral, pero quedaba lejana, y la empresa toma la decisión de cerrar, porque estaba readecuando su negocio a nivel internacional. En general, cuando los fondos buitres entran en las compañías es para hacer un fuerte ajuste financiero, una reestructuración que solo deje, en general, rigiendo a los sectores productivos de esos grupos económicos que están en todo el mundo. Así que eso terminó en un cierre, liso y llano, en medio de discusiones altisonantes, pero 430 empleados a la calle, todo por la radicalización de un sector que no aceptó una paritaria que planteaba un 20% de aumento, requiriendo que ese aumento no fuera menor al 25%. O sea, 5 puntos generaron el cierre de una empresa. Y después estuvo el conflicto de PepsiCo, que terminó cerrando la planta en Florida, en Vicente López, trasladándose, como bien sabes vos y todos los que están escuchándonos, en Mar del Plata, que hacían los snacks salados acá hasta el 20 de junio del 2017. Ahí tomaron el edificio, terminó con un desalojo, hubo varios que no aceptaron la oferta de salida, había 691 empleados acá, 536 operarios, se indemnizaba con 200% incluso en aquel entonces,
Rodolfo Dá, el titular del gremio de alimentación, aceptó, pero Camilo Montes, el delegado del movimiento de agrupaciones clasistas, germen de la corriente clasista y combativa, Claro. germen de muchos de los dirigentes del SUTNA, terminó tomando la planta. El desalojo se produjo el 13 de julio y hoy la planta está en manos del Ministerio de Desarrollo Social y producen alimentos para, en definitiva, repartirlos en el Gran Buenos Aires como política de asistencia. Así que eso es un poco la mirada que había puesto sobre el conurbano Corredor Norte, que empezó fuerte post-2011 tras Kraft en el conurbano y que tuvo efectos propagadores en cascada, que nadie frenó a tiempo, que se fueron acrecentando y que yo creo que nos están depositando en esta situación. Claro, sí, bueno, me pareció brillante el otro día, me parece brillante ahora y te lo agradezco porque es necesario poner una mirada de contexto general como has hecho, porque si no, parece que vivimos en un fotograma y no en una película, ¿no? Y la película muestra que hay intencionalidad política. Yo estoy convencido que hay una intencionalidad política de llevar a la sociedad argentina a la pauperización y a la mendicación sostenida. Y hay que tomar conciencia de estos temas. La verdad que te lo agradezco infinitamente y te mando un abrazo enorme. Gracias. Enorme placer y como siempre el gusto de conversar y charlar con vos. Te debo un asado, será, ya te dije, pagado antes de fin de año. Bueno, estoy esperando el cumplimiento de la promesa. Te mando un abrazo, gracias. Chao. Un abrazo grande. Chao. Bueno, Paulino Rodríguez, 9 en punto.